Ustedes saben que Jesucristo nunca les prometió a sus discípulos que el camino de la fe cristiana sería uno fácil, sería uno, como decimos nosotros en refranes por ahí, color de rosa, ¿verdad? Todo lo contrario. Jesucristo le advirtió a los discípulos y nos advirtió a nosotros que aquellos que caminasen el camino estrecho de la fe cristiana tendrían aflicciones. Advirtió que habría angustias, advirtió que habría dificultades y advirtió que vendrían persecuciones. Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Yo creo que es claro eso, ¿verdad? Algunas iglesias y pastores quizás se han olvidado de eso y le predican un mensaje a la gente de prosperidad y de salud todo el tiempo y no le predican el mensaje también del sufrimiento y de la persecución y la aflicción que el creyente debe aprender a llevar. Cristo lo dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 5, que en esa porción encontramos lo que llamamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Él llamó una bienaventuranza a aquellos que sufrimos por Él. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Cristo le dijo una bienaventuranza si eres perseguido por la justicia, por el amor a Dios, por la causa de Cristo. En el aposento alto, a la noche antes de Jesucristo ser crucificado, cuando estaba con los discípulos en la Santa Cena, la última cena que tuvo con ellos, y las horas que pasó allí con ellos, Juan es el que de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas no nos hablan mucho del aposento alto, nos hablan sí de lo que ocurrió referente a la institución de la Cena del Señor. Pero Juan es el que pasa el tiempo de intimidad y Juan es el que coge el telón, por así decirlo, y lo abre. Y el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan son todos en la noche en el aposento alto. Entonces todos los capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, todos en el aposento alto. Y Juan es el que nos abre el telón, ¿verdad? Para que veamos lo que ocurrió en esas últimas horas de intimidad que Cristo tuvo con sus amados discípulos. Y allí Él claramente les advirtió. Justamente antes de Cristo ir a la cruz, justamente antes de ser traicionado y de ser crucificado, Él advirtió. Mira lo que dijo, por ejemplo, capítulo 15 de Juan, verso 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Él lo dijo, te van a odiar. Si eres creyente, si eres fiel al Señor, van a odiarte. Y no te sorprendas de eso, porque ya odiaron al Maestro. Si el mundo te odia es porque ya odiaron a Jesús. El verso 20 de Juan 15. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Okay? Juan 16, 33 habló algo similar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. ¿Okay? Pero Él también dio una palabra de esperanza. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Él. Pero lo advirtió. En el mundo tendréis tribulación. Y esa ha sido realmente la historia de la iglesia. Toda la iglesia sí ha sido una de grandes victorias. Ha sido una de batallas ganadas, alcanzando almas para Cristo, derribando argumentos, peleando la batalla del Evangelio. Pero también, mi amado hermano, todo eso ha ocurrido en medio de aflicciones y de persecuciones. La iglesia no ha sido una iglesia victoriosa sin la oposición. La oposición siempre ha estado allí. Sí, la iglesia ha peleado, ha batallado, ha hecho grandes obras y podemos ir a través de la historia, ¿verdad? Como los hijos de Dios fieles a Él han hecho grandes cosas y han alcanzado millares de almas y han cambiado aún ciudades completas por el poder del Evangelio. Pero eso nunca fue, mi amado hermano, separado de aflicciones y de persecuciones. Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, desde el principio, muy temprano en la historia de la iglesia, nosotros vemos que la persecución se levanta. Usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 2 nace la iglesia. El capítulo 2 es el día de Pentecostés, cuando la iglesia se funda.
El Espíritu Santo desciende, los 120 reciben el poder del Espíritu y tenemos el testimonio del primer sermón, el primer sermón nuevo testamentario del tiempo de la iglesia predicado por Pedro. En el poder del Espíritu Santo se convirtieron miles de personas aquel día, ¿verdad? Y se añadieron miles de personas a la iglesia y fueron bautizados, etcétera, etcétera. Capítulo 2. Usted salta al capítulo 4 y ya hay persecución. En el capítulo 4. En el capítulo 4 vemos a Pedro y a Juan siendo arrestados. Déjame darle una lectura rápida de esa historia. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, que enseñaban al pueblo y anunciaban que Jesús, la resurrección de los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Llegaron el número de los hombres como a 5,000. Pedro y Juan predican. Los sacerdotes, los saduceos, el capitán de la guardia. Miren qué interesante, yo no sé si usted sabía esto. Los fariseos y los saduceos eran enemigos religiosos, ellos no se llevaban entre sí. Pero a la hora de pelear en contra de Jesús y a la hora de pelear en contra de la iglesia, se hicieron amigos. Porque fueron los fariseos y los saduceos los que planificaron tomar a Jesucristo y clavarlo a la cruz. Y luego, cuando los apóstoles comienzan a predicar, también ellos se levantaron en contra de ellos. Y si usted continúa leyendo el libro de Hechos, usted llega al capítulo, al próximo capítulo, el número 5, y la experiencia vuelve y se repite. Pedro y los apóstoles están predicando y los arrestan y los ponen en la cárcel. En esta ocasión les advierte que no prediquen en nombre de Cristo y los azotan y los golpean por predicar en nombre de Cristo. Déjeme leerlo. Hechos 5, 40 y 42. Ellos aceptaron el consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y los ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y los soltaron. ¿Ven? Los dejaron ir, pero no antes azotarlos y primeramente ordenarles que no hablaran en Cristo, a nombre de Cristo. Pero ellos salieron de la presencia del concilio, esto es los apóstoles, regocijándose de que hubieran sido tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre. Y continuaron reuniéndose y todos los días en el templo y en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. La persecución se levantó rápidamente, como dije, temprano en la historia de la iglesia. Si usted llega al capítulo número 6 de Hechos y capítulo número 7 de Hechos, se encuentra con la historia del primer mártir de la iglesia, a un hombre de nombre Esteban. Permítame leer la historia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que con él hablaba. Entonces, en secreto persuadieron algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, o el Sanedrín, la corte suprema de Israel. Y presentaron testigos falsos que dijeron: esta es la misma corte que condenó a Jesucristo, sépase algo. La misma corte que condenó a Jesucristo es la que está entrando Esteban ahora. Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. La presencia de Dios estaba tan poderosamente con Esteban que brillaba como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte santo y se presenta delante del pueblo de Israel? Su rostro brillaba, Esteban brillaba delante de ellos. Pero por supuesto, eso no fue suficiente para persuadirlos. Ellos continuaron su afrenta en contra de Esteban. Salto al capítulo 7, versos 54 al 60. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos porque Esteban acabó de hablar. Si usted lee el capítulo, Esteban cogió un marrón y un bate y comenzó a golpearlos sin misericordia ninguna. Los llamó hipócritas, los llamó falsos, ¿cuántas cosas no le dijo a ellos? Y al final y al cabo, ellos escucharon a Esteban hablar y dice que se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. O sea, estaban tan molestos que hasta se mordían los labios y la lengua quizás, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron una vez, tapándose los oídos, arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, a peñonazos, piedras en las manos, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O murió, quiere decir. La palabra usa la palabra dormir para el sinónimo de la muerte del creyente, porque dormimos en Cristo, no morimos, ¿verdad? Capítulo número 8 nos habla de otro hombre que se mencionó ya. Y Saulo, un tal de Tarso, estaba completo de acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Y aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel. Esa es la historia del inicio. ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Esta es la historia del inicio de la iglesia. Ahora pensaríamos: Cristo resucitó de entre los muertos, ahora sí todo va a estar perfecto, color de rosa, las cosas van a estar lo más bien. No es más que Cristo ascender. Sí, Él envía el Espíritu Santo para empoderar a la iglesia, pero en medio del empoderamiento de la iglesia se levanta la persecución y la aflicción en contra de la iglesia. Y ese es el comienzo de la iglesia. Si usted comienza a leer, luego, esto no se va a encontrar por supuesto en el libro de los Hechos, pero usted lee a través de los libros históricos. Estudia un poquito de historia de los primeros siglos. En los primeros 3 siglos de historia de la iglesia, hasta el año 313, más o menos por ahí. Mi amado hermano, un poquito más de 200 años realmente. Hubieron alrededor de 10 persecuciones que se levantaron en contra de la iglesia, en donde las mataban a las personas. Nerón fue el primero, el año 64, el año 68. Quemaba a los creyentes en estacas a través de Roma. La persecución de Domiciano en el año 81 al 96. Trajano lo persiguió a la iglesia en el año 109. Estos son emperadores romanos. Al 111. Marco Aurelio, el año 161 al 180 también. Séptimo Severo, el año 202 al 210. Maximiano, el 235. Decio, en el 250 al 251. Valeriano, el 256 al 59. Y Diocleciano, en el 303 al 313, 10 años de persecución. Se conoce como la gran persecución. Esa era se le conoce como la era de los mártires de la iglesia. Porque la persecución fue tan y tan agravada durante ese tiempo, mi amado hermano, que se escribe en los libros de historia que se presenciaban decapitaciones, asesinatos, homicidios, quemando a creyentes de manera regular en las plazas públicas. ¿Ok? Así que Dios dijo, Cristo advirtió: vendrá persecución, vendrá aflicción. Yo creo que nosotros estamos, gracias al Señor, nos ha bendecido, podemos decir hasta cierto punto, ¿verdad? No vivimos en esa época, aunque podemos tener otros tipos de persecuciones, otro tipo de aflicciones. Estoy diciendo todo esto porque nosotros pensaríamos que después de sufrir todas estas grandes persecuciones en la historia inicial de la iglesia hubiese dejado de existir prácticamente inmediatamente después que Cristo se va. Tanto que mataron a miles y miles. Y miren, yo no sé si usted tiene su Biblia con usted, mi amado hermano. Eso es un milagro. Usted tiene una Biblia ahí, especialmente el Nuevo Testamento. Tiene el Nuevo Testamento con usted, eso es un milagro. Porque una de las cosas que hacían en las persecuciones de la iglesia antigua es que les quemaban las Biblias. Se las quitaban y las echaban al fuego. Y en aquel tiempo no era como hoy, que hoy nosotros yo tengo la Biblia aquí, están en electrónicos, ¿verdad? Tabletas, computadoras, celulares, y en casa tengo de las impresas, tengo varias también, y ustedes también. Tenemos realmente muchísimas Biblias y acceso a material creyente. En aquel tiempo no era así, en aquel tiempo no había la imprenta, tenían que copiarlo a mano. Y era algo bien preciado, extremadamente preciado, el tú poseer, el tú decir que tú tenías una copia, y no era una Biblia como nosotros hoy, que la tenemos en compendio. Eran rollos o eran papiros. Yo tengo una copia en mi casa del libro de Juan, por ejemplo, diría alguien. Y otro diría, yo tengo una del de Romanos, la epístola a Romanos, yo tengo una copia en mi casa. Eso era un privilegio tenerlo, mi amado hermano. Privilegio. Y normalmente les digo la verdad, las personas pudientes eran las que tenían esto, porque había que pagar el material y pagar a alguien que hiciera esto de copiarlo. No era tan sencillo, ¿verdad?
Y cuando perseguían a la iglesia, les quemaban las Biblias, todos esos rollos, todos esos papiros, los echaban al fuego, los destruían. Y es un milagro realmente que nosotros tengamos el Nuevo Testamento con nosotros. Porque en esos primeros 3 siglos de la iglesia, mis amados hermanos, los emperadores romanos y la sociedad de aquel tiempo hizo estragos con la iglesia. Y pensaríamos nosotros que después de haber pasado por todas esas persecuciones y angustias, la iglesia hubiese dejado de existir y que la Biblia hubiese desaparecido y que no tuviésemos nosotros ningún récord escrito para nosotros aprender acerca de la fe histórica que nosotros tenemos en Cristo. Mas, sin embargo, fue todo lo contrario. Todo lo contrario. A pesar de las muchas persecuciones, de las muchas angustias que han sobrecaído sobre los creyentes a través de las edades, la iglesia todavía está firme, andando firme y adelante. La iglesia no ha podido ser eliminada. La iglesia no ha podido ser destruida. ¿Han tratado? Sí, han tratado. Mis amados hermanos, a través de las edades y aún en estos tiempos presentes tenemos lugares y pueblos en donde todavía se persigue a los creyentes con pena de muerte. Por ejemplo, si usted tiene un poquito de la historia más moderna, los países comunistas, cómo ellos apretaron el puño en contra del cristianismo. Pero los planes de Dios siempre se llevan a cabo. No hace más que el comunismo caer en Europa, mi amado hermano, la tierra estaba fértil. Comenzaron a entrar personas a predicar el evangelio en estos países que habían eliminado la predicación del evangelio. Y aún antes de eso, por modo de contrabando, no entiendo, por modo de contrabando, se llevaban Biblias y libros cristianos escondidos. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que yo escucho mucho, el pastor MacArthur, que él decía que en una ocasión él tuvo que viajar a un país que tenía ese tipo de reglas, ¿verdad? Y él fue a llevar unos materiales de lectura y se había comunicado de antemano con los creyentes de aquella ciudad. Estaba prohibido traer material. Y ellos le dijeron, tienes que ir a este lugar y tienes que ir, era un cementerio si no me equivoco, y era una tumba que había en un lugar, tienes que ir, la caja la tienes que tirar allí y abandónala y luego nosotros enviamos a otra persona que vaya y la busque. Y él trajo todos los materiales metidos debajo de las ropas, en su maleta, escondido todo para que, y orando al Señor que cuando abriera las maletas impresionara que no le vieran los materiales y estaban allí escondidos. Dios siempre tiene su gente en todo lugar. La iglesia, por más que ha sido perseguida y angustiada, no ha dejado de existir. No ha dejado de existir. Ha florecido. Es más, es interesante. En medio de la persecución es cuando la iglesia más florece, más crece. Es todo lo contrario al orden natural. El orden natural, cuando, por ejemplo, toma una planta, si tiene vientos contrarios, si tiene situaciones difíciles, si no está bien abonada, si vienen y la golpean, si vienen y un huracán pasa, ¿qué ocurre con las plantas normalmente? Se deshacen y muchas de ellas mueren. La iglesia todo lo contrario, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de las angustias, ha aún florecido, crecido más. Ahora, la pregunta que quiero considerar, todo eso que acabo de decir fue la mera introducción. La pregunta que quiero considerar esta mañana es ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de la persecución y de la angustia y de los sufrimientos que la iglesia de Cristo ha pasado, por qué a pesar del odio y la enemistad del mundo, por qué a pesar del ataque del reino de Satanás y de las tinieblas, la iglesia prevalece, permanece, continúa? Yo quiero considerar en esta mañana en el libro de Mateo capítulo 16 la respuesta a esa pregunta. Permítame leerle Mateo 16, 13 al 18. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí. Él dijo lo siguiente. Mateo nos narra lo que ocurrió. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista y otros Elías, pero otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les respondió y le dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta que hice. ¿Por qué, a pesar de todas esas sinnúmero de persecuciones y angustias que la iglesia ha sufrido a través de las edades, la iglesia continúa, la iglesia prevalece? Porque Cristo hizo una promesa clara en referente a la iglesia. Aquí este texto que acabo de leer es el primer texto del Nuevo Testamento en donde Cristo menciona a la iglesia. Por primera vez se menciona a la iglesia aquí. Cristo nos introduce el misterio de la iglesia. Pablo nos habla a nosotros, usted lee las epístolas de Pablo, que la iglesia es un misterio que había sido oculto a través de los tiempos, pero que ahora ha sido revelado en Cristo Jesús en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto. No se conocía. La iglesia no se conocía. Usted lee el Antiguo Testamento, no tenemos esta idea de la iglesia. Sí, tenemos la idea del pueblo de Dios. Dios escogió a Israel y era el pueblo de Dios. Pero este asunto de la iglesia y lo que forma la iglesia y cómo la iglesia opera y lo que es la iglesia, Cristo lo introduce por primera vez aquí. Y Pablo nos dice, esto era un misterio. El misterio que fue oculto a través de las edades ha sido revelado ahora en estos tiempos, mi amado hermano. Ahora, Cristo hace una promesa clara aquí. Una promesa, vamos a ver dos partes de esta promesa de Cristo. La primera parte de la promesa, el verso 18, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Jesús promete aquí crear una institución que sería la agencia divina para extender su reino en esta tierra. Jesucristo no prometió edificar negocios, instituciones seculares. Él no prometió hacer nada más. La única institución que Él prometió crear aquí en este mundo es la institución de la iglesia. Él dijo, yo edificaré la iglesia. No podemos perder de vista la realidad de que Jesús dijo que Él mismo es el que edifica la iglesia. Él mismo es el que edifica la iglesia. Nosotros como creyentes somos llamados a participar en la tarea. Somos obreros, ¿verdad? Somos trabajadores en la obra del Señor. Pero el que hace la obra es Cristo. Pablo claramente lo dijo así. Que unos siembran y otros riegan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Y mire cómo Jesucristo dice aquí, edificaré mi iglesia. Ese en mí es enfático. En el texto original en el griego podría traducirse al español de esta manera. Edificaré de mí la iglesia. O sea, Cristo está hablando de que la iglesia será una extensión de Él mismo, surge de Él. Él construirá y edificará la iglesia de sí mismo. Y si leemos luego el Nuevo Testamento, más adelante Pablo nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y vemos cómo entonces se cumple lo que Cristo está hablando aquí, que de Él mismo se edificará la iglesia. A veces nosotros hablamos y decimos mi iglesia o nuestra iglesia, pero en última instancia sabemos que quién es el dueño de la iglesia en todo lugar, en todo país, en cualquier lengua, en cualquier nación. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús, porque Él la compró con su sangre y la edifica con su poder. En el libro de Efesios capítulo número 5, verso 25, el apóstol Pablo allí hablándole a los maridos cómo deben amar a sus esposas. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Note ahí, no voy a hablarle a los maridos esta mañana. Quiero hablar de lo que dice ahí de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, Él entregó su sangre, Él compró a la iglesia. ¿Okay? Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente Él murió para perdonar pecadores, como todos nosotros éramos, sino que murió para perdonar pecadores y unirnos a su cuerpo. Es lo que Él hizo, unirnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que en cierta manera, Cristo allí en la cruz pagó el precio para comprar a su iglesia. ¿Okay? Él hace una promesa clara aquí, yo edificaré. Mi iglesia le pertenece a Él. La segunda parte de la promesa es ahora una promesa de victoria. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán las puertas del Hades. ¿Okay? Esta expresión que Jesucristo hace, Él asegura a los discípulos de la permanencia de la iglesia mientras exista el mundo.
La iglesia permanecerá mientras haya mundo, mientras exista creación, hasta el fin del tiempo. No podrá haber forma en que la iglesia pueda ser eliminada. Ahora, vamos a ver lo que quiere decir todas las puertas del Hades, porque algunas personas confunden un poco esto. Muchas veces se ha interpretado esta frase como una representación de las fuerzas malvadas de Satanás que atacan a la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que entenderlo dentro del contexto histórico y dentro del contexto del pueblo de Israel, qué es lo que ellos entendían como eso. Las puertas, y el contexto gramatical también, las puertas no son instrumentos de guerra. Las puertas no atacan a nadie, ¿verdad? Su propósito no es conquistar, sino proteger a los que están detrás de esas puertas de ser conquistados. O en el caso de una prisión, las puertas son para evitar que los prisioneros escapen. Y cuando Jesús habla de las puertas del Hades, está hablando del lugar de la muerte. Hades es lo que corresponde a la palabra hebrea Seol. Se refiere a la morada de los muertos. ¿Okay? Y cuando Jesucristo dice las puertas del Hades, ¿cómo usted va a entrar al lugar de los muertos? ¿Cómo usted entra al lugar de los muertos? ¿Usted entra al lugar de los muertos? ¿Cómo? Muriendo, ¿verdad? Muerto. Usted entra muriendo, tiene que morir para entrar al lugar de los muertos, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice las puertas del Hades, Él está hablando que ni la muerte, lo que quiere decir, ni la muerte prevalece en contra de la iglesia. Y cuando entendemos eso, está claro que Jesús está declarando que la muerte no tiene poder para mantener cautivos a los redimidos de Dios. Las puertas de la muerte no son lo suficientemente fuertes como para dominar y mantener encarcelada a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor de la iglesia ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte a través de su cruz. La muerte no tiene potestad, mi amado hermano, sobre la iglesia de Cristo, porque Él ya hizo el milagro y la obra de vencer la muerte de una vez y para siempre. ¿Okay? Él venció la muerte. Si tenemos la promesa de Cristo, Él dijo, yo edificaré mi iglesia y ni siquiera la muerte. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. Cristo está hablando, en ese caso, yo creo que de lo peor que puede ocurrir a la iglesia. Lo peor. Entonces, si Él ya ha garantizado que lo peor no nos puede detener, lo peor no puede prevalecer en contra de la iglesia, ¿cuánto entonces será lo menor a eso? ¿Entienden lo que quiero decir? Si la muerte, que es lo peor que puede ocurrirnos, no puede prevalecer en contra nuestra, entonces ningún otro tipo de persecución o angustia o amenaza que pueda surgir prevalecerá al final y al cabo. Pues todo lo demás, aparte de la muerte, todo lo demás menor que la muerte, porque la muerte que se le llama el enemigo final nuestro, ¿verdad? La muerte, alguien dijo por ahí, la muerte es como los impuestos. Hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte, ¿verdad? A todo el mundo le toca la puerta en algún momento, ¿ya? Así que la iglesia ha sido prometida por Cristo que ni siquiera lo más grande que pueda ocurrir en este mundo, que es la muerte, prevalecerá en contra de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta promesa? Vamos a examinar eso ahora. ¿Cuál es el fundamento de esta promesa? ¿Okay? En el resto del texto, yo quiero examinarlo ahora para ver el contexto y ver el fundamento de la promesa que Cristo nos hace. Primeramente, vemos la pregunta de Cristo. Cristo llegó a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Okay? Ahí está la pregunta que Cristo hace para abrir la conversación con sus discípulos. ¿Quiénes dicen las gentes, los hombres, las personas aquí alrededor? ¿Qué dicen de mí? ¿Y saben qué? Esta es la pregunta más importante que todo hombre tiene que contestarse a sí mismo. Porque basado en la contestación de esta pregunta se determina el destino final de la vida de esa persona. O sea, Cristo está diciendo, ¿qué ustedes creen hacer? ¿Qué creen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? En este caso, Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre, ¿no? De ahí. Es importante porque en este texto se utilizan dos hijos, Hijo de Hombre aquí y luego dice Hijo de Dios más adelante. Y es interesante que esos dos títulos se le asignan a Jesús y ambos son títulos de la divinidad de Él.
Mucha gente cuando leen la frase hijo del hombre, llegan a la conclusión que está hablando de la divinidad de Jesucristo. Mas sin embargo, la frase hijo del hombre hace referencia no a su humanidad, sino a su divinidad. Y yo sé, pastor, pero el título dice hijo de hombre. ¿Cómo no va a hacer referencia a su humanidad? Tiene que hacer referencia a su humanidad. El secreto está en entender lo que la frase quiere decir. ¿De dónde viene ese título? Y viene del libro de Daniel, capítulo número 7, verso 13 al 14. Daniel está teniendo una visión de parte de Dios allí. La visión que él está viendo es el trono de Dios y dice al anciano de días que es Dios. Y ve a uno que viene de parte del anciano de días que es como un hijo de hombre. Ese es Cristo. Déjame leer el texto. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. El anciano de días no es más, es Dios Padre. El hijo del hombre es el Hijo, Jesucristo. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y mire lo que dice del Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Note cómo ahora el título Hijo del Hombre está ligado a la autoridad soberana y divina de Jesucristo. Él tiene un reino que mira que dice que es eterno, un dominio eterno que nunca pasará y un reino que no será destruido. ¿Ven? Él tiene dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todas las lenguas. Cuando Jesucristo viene y aparece en la escena, comienza a predicar a las personas y dice: yo soy el Hijo del Hombre. ¿De qué usted cree que él está refiriéndose? Está hablando del que vino de parte del anciano de días, usando el lenguaje de Daniel, ¿verdad? Que tiene un dominio eterno y un reino que nunca es destruido. Que la frase Hijo del Hombre hace referencia a su divinidad realmente. Jesucristo pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comienzan a traer las respuestas que le daban. Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan ya había muerto para este tiempo, ya había pasado un par de años de ministerio de Jesucristo. Juan, ¿se acuerdan que a Juan lo decapitaron al inicio del ministerio de Jesús? Algunas personas creían que era Juan que había regresado. ¿Verdad? Juan fue un profeta poderoso. Juan no hizo milagros, pero Juan fue un profeta poderoso. Él trajo muchas masas de gente que se reunieron y lo siguieron y escucharon su mensaje. Algunas personas pensaban que quizás era Juan, que había regresado después de la muerte. Otros dicen que eres Elías. Si ustedes estudian la línea de los profetas, Elías es realmente el primero de los profetas en el Antiguo Testamento. Y Elías hizo milagros y prodigios en su tiempo. Elías y Eliseo, ¿se recuerdan? Fueron profetas muy temprano en la historia de Israel. Es más, si usted lee los profetas en el pueblo de Israel, los únicos que hicieron milagros y prodigios fueron Elías y Eliseo. Los otros profetas que vinieron después de Elías y Eliseo solamente predicaron, no hicieron milagros ni prodigios. Elías y Eliseo fueron los únicos que Dios les dio poder para hacer milagros y prodigios. Entonces algunas personas vieron a Jesucristo haciendo prodigios, haciendo milagros, y dijeron: pues este es Elías que ha regresado. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que Elías regresaría, y entonces se confundieron la gente. No sabían que el Elías del cual hablaba no era Jesús, era Juan el Bautista, que vino a abrir el camino del Mesías. ¿Okay? Que confundieron en la profecía. Algunos dicen que eres Elías o que eres Jeremías quizá, o uno de los otros profetas. Ellos creían que quizás Dios había reenviado a algunos otros profetas de la antigüedad a volver a predicarle al pueblo de Israel. En el verso 15 ahora dirige la pregunta a ellos: ¿y quién decís que soy yo? Ustedes. Ahora, él preguntó primero: la gente, ¿qué dicen de mí? Esto, aquello, lo demás. Y ahora tú, ¿qué tú dices de mí? Y una vez más, esta es la pregunta más importante que nosotros tenemos, que un hombre debe contestar. Y que toda persona, ¿sabe algo? Toda persona que ha existido y que existe y que existirá será confrontada con esa pregunta. Será confrontada con esa pregunta, ya sea hoy, mañana o en la eternidad. Porque la Biblia nos dice en el capítulo 3 de Filipenses que llegará un momento en que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará delante del Señor. Y aún aquellos que son condenados al infierno eterno serán confrontados con la realidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tendrán que contestar la pregunta, aunque ya será tarde para salvación. Pero todo hombre tendrá que contestarla. Una pregunta, mi amado hermano, que es importantísima, que tiene consecuencias eternas. ¿Quién dices tú
qué es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Okay? Ahora, veamos la declaración. Esa es la pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres y quiénes dicen ustedes que soy yo? La declaración ahora de Simón Pedro. A mí me da gracia. Yo digo esto en forma de chiste. ¿Sabe que Pedro, su nombre original era Simón? Y Jesús le cambió el nombre a Pedro después. Y hay veces que lo llama Simón, hay veces que lo llama Pedro y hay veces que lo llama Simón Pedro. En algunas no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando le llama Simón es porque estaba actuando como su viejo hombre. Cuando le llama Pedro es porque estaba actuando como su nuevo hombre. Y cuando le llama Simón Pedro es que a veces había una duda respecto a cuál de los dos era. Es broma, bro. Pedro aquí ahora se levanta, él siempre era el más vocífero del grupo, ¿verdad? Era el que primero abría la boca, lo vemos constantemente hablando. Yo creo que Pedro tenía una forma de ser bien activa, apasionada, por eso se metía en problemas. En una ocasión Jesucristo le dijo, pártate de mí, Satanás. Jesucristo lo llamó Satanás a Pedro en una ocasión. ¿Se acuerdan cuando, no quiero, Señor, no quiero que vengas a Jerusalén, que te quieren matar? Y Jesucristo lo reprendió fuertemente. Yo creo que Pedro se hirió, pero Jesucristo sabía que quien estaba influenciando en ese momento a Pedro no era el plan de Dios, era el plan del diablo, porque el plan del diablo, Satanás no quería que Jesucristo llegase a la cruz. No sabía lo que iba a pasar allí. Y Pedro abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Hombre, que Cristo habló al principio, ¿verdad? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. Y Pedro aquí hace ahora la declaración en la cual él identifica a Jesús como el Cristo. No te dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es griega, es el equivalente a la palabra hebrea Mesías. ¿Okay? Es la misma palabra, una es griega, otra es hebrea. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Ahora, Pedro hace esta declaración con una noción muy diferente a lo que los judíos tenían respecto a quién es el Cristo o el Mesías. Para los judíos, ustedes saben que ellos esperaban un Mesías conquistador, ellos esperaban un hombre de guerra, un hombre poderoso, pero un hombre. Esta idea de Dios teniendo un hijo que se encarnó era ofensiva para los judíos, por eso terminaron crucificando a Jesucristo. ¿Se recuerdan? En muchas ocasiones cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, en una ocasión en capítulo 10 de Juan, Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno, ¿qué hicieron? Querían matarlo a Jesús. Porque esta idea de que Dios el Padre tiene un hijo para ellos era ajena, extraña y rara. ¿Okay? Entonces, los judíos tenían una idea del Mesías que iba a ser un hombre poderoso, iba a ser un profeta que traería la palabra de Dios al pueblo, pero iba a ser simplemente un hombre. ¿Sí? Ahora, Pedro contrasta la idea general del Mesías que el pueblo de Israel tenía con una revelación que él recibe de parte de Dios. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es cualquier hombre. No es un hombre común y corriente. No es uno que es mortal. Tú eres el Hijo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Importante que la promesa que veamos, que la promesa que Cristo hizo hace más adelante, cuando dice que ni aún la muerte prevalecerá, que ni aún la puerta del Hades, ¿verdad?, prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Okay? La iglesia permanece, ni la muerte la puede tener, porque el fundador de la iglesia es el punto. No es cualquier hombre. Él es el Hijo del Dios que vive eternamente. El Hijo del Dios que vive eternamente. No, mire cómo Pedro lo describe. Tú eres el Hijo del Dios viviente o el Dios que vive. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece a ¿quién? Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es el dueño de la vida. Dios es el que vive para siempre, eternamente. Y a Dios la muerte no lo puede conquistar. Entonces, si Cristo Jesús es el Hijo del Dios que vive eternamente y por ende Cristo Jesús vive también eternamente, entonces lo que Él hace y lo que Él produce, ¿qué pasa? Vive eternamente. La muerte no lo puede derrotar nunca, jamás. La muerte podrá derrotar al Hijo de Dios que vive para siempre. Una vez más, los judíos esperaban a un Mesías común y corriente, pero aquí Pedro identifica
a Jesús no como un Mesías cualquiera o un hombre cualquiera, sino como uno que vino desde el cielo, desde las moradas celestiales. Y podemos hablar del capítulo número 1 de Juan, donde Juan nos habla allá acerca del verbo. ¿Recuerdan? Del verbo de Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros. Vimos su gloria, este verbo que dice Juan, que creó todas las cosas. En Juan capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Creó todas las cosas y todas las cosas por él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin él podía haber sido hecho, ¿verdad? Él existía para siempre, eterna, habla de la eternidad del verbo. Este verbo se hizo carne y lo tenemos aquí ahora como el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Ahora, este es el fundamento de la promesa que Cristo hace. Cristo hizo una promesa, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Basado en qué está esa promesa? ¿Cuál es el fundamento de esta promesa? La realidad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuamos leyendo, porque ahora Cristo, esa es la declaración de Pedro. Pedro hace una declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente. Y ahora Jesús hace una afirmación basada en lo que Pedro acaba de decir. Y respondiendo Jesús, verso 17, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. Tengámonos un segundo ahí. Toda persona que tiene este entendimiento acerca de Cristo es realmente bienaventurada. Cristo declara una bienaventuranza, una bendición, la bienaventuranza que es una bendición. La persona que ve a Cristo como esto, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos que entendemos la identidad real de Jesucristo, porque mucha gente por ahí, mi amado hermano, admiran a Jesús. Algunas personas tienen una idea de Cristo hoy día. Cristo era un buen hombre, Cristo era un hombre, buen maestro, un buen ejemplo moral y ético, pero realmente esas historias de su divinidad y de él ser Dios y el Salvador del mundo, eso está exagerado. Algunas personas dicen, él simplemente era un buen maestro, que debemos aprender a seguir su ejemplo moral y ético de cómo debemos amar al prójimo y ser buenas personas. Y lo ponen al mismo nivel de cualquiera de los otros profetas que han existido, Budas, etcétera, etcétera, de otras religiones. Cristo es solamente otro más de ese grupo, que nos dio buenas enseñanzas. La idea es realmente sin sentido y hasta loca, porque si examinamos el testimonio de la Escritura acerca de Jesucristo, Cristo no nos dio lugar a pensar tal cosa. Él claramente declaró, yo soy el Hijo de Dios. Él claramente dijo, yo he venido del Padre. Él dijo, yo he venido a hacer el mandato y la voluntad de aquel que me envió. El Padre y yo somos uno. Él declaró todas estas cosas. Cristo nos dio opción para que nosotros dijésemos, Él es solamente un hombre común y corriente. No, Él fue muy claro en eso. Y ahora Jesús le dice a Pedro que el hecho que él ha llegado a la conclusión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es una bienaventuranza. Todo lo que nosotros hoy día estamos en el mismo bote, en el mismo lugar que Pedro, que entendemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, somos bienaventurados. Una vez más, muchas personas ven a Jesús y dicen, ¡ay, un buen maestro! Pero aquellos que entendemos que Él, más de ser un buen maestro, Él es el Hijo del Dios eterno, somos bienaventurados. Es una bendición, una bendición. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí Cristo hace una afirmación respecto a lo que Pedro acaba de decir, porque esto es algo que no se recibe por intuición. De que una persona, si usted llegó a la conclusión que Pedro llegó, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si usted ha llegado a esa conclusión, igual que Pedro, esto no fue por intuición. Esto no fue porque usted era más inteligente que el resto de las personas. Esto no fue porque yo realmente sí que sé. Yo aquí, la cabeza mía no es para ponerme gorra nada más. Aquí yo pienso. No, mi amado hermano. Si nosotros, aquellos que llegan a la conclusión de Pedro, dice Jesucristo aquí, no es porque es algo que el hombre por su propia cuenta puede llegar a descubrir. Mira lo que dice, no te lo reveló carne ni sangre. La revelación de la divinidad de Cristo, la revelación de la identidad de Cristo, no es algo que el hombre descubre por cuenta propia. No, Jesús dice, sino que mi Padre que está en los cielos es el que te lo ha revelado. Es una revelación divina. El que llega a la conclusión y el entendimiento de la divinidad de Jesucristo, de que Él es el Hijo del Dios viviente, lo hace
porque el Padre le ha revelado tal cosa. Nadie puede llegar a la conclusión de Pedro si no le es revelado por el Padre. Déjeme confirmarle eso con un verso bíblico que está en Mateo capítulo 11, verso 27. Jesucristo dice allí estas palabras. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entendamos, mira lo que Cristo dice. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Sino el Padre, perdón. El Padre es el único que conoce al Hijo. Y el que da a revelar al Hijo es el Padre. Dios es el que trae la revelación de quién es Jesucristo. Por eso es que hay tantas personas, y aquí entramos en el territorio de la soberanía de Dios, que la semana que viene vamos para allá. Prepárense, ajustense los cinturones, que regresamos al libro de Romanos capítulo número 9. Y ahí tráigase las sombrillas, por favor, si pueden, porque va a llover truenos y relámpagos, porque ese capítulo número 9, mi amado hermano, es duro porque Pablo habla de que Dios es total y completamente soberano en decidir a quién Él quiera salvar y no hay quien se queje, ni pelee, ni patalee. Esa es la conclusión de Pablo allí en el capítulo 9. Así que prepárese para eso. Esto, por así decirlo, nos abre la puerta a ver eso. La soberanía de Dios. Dios es el que revela, el que le da a entender a la gente quién es Jesucristo Dios. ¿Por qué hay tanta gente que lee la misma Biblia? Leen la misma Biblia que tú y yo leemos. Además, miren, hay gente que son eruditos en la Biblia, eruditos, profesores de universidad con doctorados, que usted no quiera saber, han pasado una vida entera estudiando la palabra del Señor y la historia de la Biblia y los lenguajes originales y todo lo demás. Y si usted le pregunta si ellos creen en Cristo Jesús, le dicen que no. No creen. Leen la Biblia y la estudian como un acto intelectual. De erudición solamente, de ellos practicar una ciencia, pero no de conocer al que está revelado a través de las páginas de este libro. ¿Y por qué? ¿Por qué hay gente que pueden llegar a un nivel tan alto de conocimiento de la palabra y ni siquiera conocer al autor de la palabra? Porque es que Dios tiene que revelárselo. Eso lo revela Dios. Dios es el que toma ahora el entendimiento y cambia el corazón y dice, ese de que tú estás leyendo ahí es mi hijo. Este es mi hijo amado en el quien tengo complacencia a él escuchar. Esa revelación viene del Padre. Él la da. Y Jesús le dice a Pedro, tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló a ti ningún hombre. Esto no fue tu intuición, esto no fue tu inteligencia o tu intelecto. Esto fue mi Padre celestial que ahora te lo ha revelado. Y ahora, en el verso número 8, yo creo que es 18, perdón, debo decir. Jesús ahora declara que lo que Pedro acaba de decir es el fundamento, y es donde quería llegar, porque vi la promesa, ¿verdad? La promesa que Él edificará la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y vamos a ver el fundamento. El fundamento de lo que Él prometió está en la declaración que Pedro acaba de hacer. Verso 18 nos enseña eso. Yo te digo también que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Note como Cristo dice sobre esta roca. O sea, que la promesa de edificar la iglesia y la promesa de que la muerte no prevalecerá contra la iglesia está fundamentada en una roca. Ahora la pregunta es ¿cuál es la roca? ¿Verdad? Muchas personas se han confundido respecto al texto y dicen que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Hay un problema con esta idea. Y es que Pedro, a pesar de que Dios lo usó con gran poder y fue líder en la iglesia, él es solamente un hombre. Y él no puede ser por sí solo el fundamento de la iglesia de Cristo. Sí, yo quiero que nosotros entendamos algo. En el libro de Efesios, Pablo nos habla de que la iglesia está fundamentada en los apóstoles siendo Cristo, apóstoles y profetas siendo Cristo la piedra angular. Está hablando de que toda la iglesia está fundada en la enseñanza que Cristo como piedra angular trajo y los apóstoles continuaron esparciendo. Y por eso es que dice que los apóstoles y los profetas siendo Cristo la piedra angular es el fundamento de la iglesia. Eso es hablando de la doctrina de la iglesia, porque los apóstoles, nosotros somos una iglesia apostólica en ese sentido. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que nos enseñaron en las páginas del Nuevo Testamento la doctrina de Cristo. Y en ese sentido, la iglesia está fundamentada en los apóstoles, porque es la doctrina que ellos enseñaron acerca de la revelación de Cristo a la iglesia, que la hemos heredado hasta hoy.
Pero aquí estamos hablando, mi amado hermano, que la iglesia tiene su fuente, su origen en la persona, no de Pedro, como algunas personas llegan a concluir, sino en el único que puede ser la fuente y el origen de la iglesia. ¿Quién es? Jesucristo. Yo creo que la forma más básica de interpretar el texto es viendo que Cristo Jesús está haciendo un juego de palabras aquí. Pedro es Petros, el griego, Petros. Es una forma masculina de la palabra griega para piedra pequeña. Mientras que la palabra roca aquí, sobre esta roca, es Petra. Que es una forma diferente de la misma palabra básica, que hace referencia a una montaña rocosa o un pico alto. Y usted ve el juego de palabras que Jesucristo hace aquí. Tú eres Petros, tú eres roca pequeña. Pero sobre esta roca, Petra, roca grande, yo edificaré mi iglesia. Entonces cuando vemos eso, ahora yo pregunto, ¿cuál es la roca? La roca es la verdad que Pedro confesó. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad, mi amado hermano, la iglesia está total y completamente fundamentada. La realidad de que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no fue un profeta cualquiera, ni un maestro bueno que la gente pueda seguir, pero que no tenía ninguna autoridad divina. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y eso ahora se convierte en el fundamento de la iglesia. Eso es lo que hace a la iglesia diferente a toda otra religión, mi amado hermano. Toda otra religión. Porque todos los otros profetas de todas las otras religiones, ellos vivieron, ellos enseñaron, ellos murieron y sus tumbas todavía están con nosotros. Sus cuerpos y sus huesos todavía están allí, volviéndose polvo. Mas la iglesia de Cristo ha sido fundamentada sobre el único que venció la muerte. El único que sí vivió, nació, vivió, enseñó, andó, hizo todo lo que un hombre hace. Murió, pero resucitó con poder al tercer día porque la muerte no lo pudo retener. Venció la muerte de una vez y para siempre. Y es por eso que la iglesia prevalece. Y a través de las edades, y a través de las persecuciones, y a través de las angustias, y a través de todo lo que pueda surgir en este mundo, y aún de enfermedades, la iglesia prevalece. Pueden venir pandemias, pueden venir coronavirus o no coronavirus, cuantos virus usted quiera añadir. La iglesia permanece, la iglesia continúa. Porque mi amado hermano, el fundador nuestro no es cualquier hombre, el fundador de la iglesia es el Hijo del Dios que vive para siempre. Pablo nos dice en Romanos capítulo número 6, verso 9, Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Cristo se entregó a la muerte por voluntad. Él dejó que lo mataran, pero él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volver a tomar. Él tomó su vida de vuelta y ya la muerte no se apoderará más de él, no tiene dominio sobre él, él vive para siempre. Y es por eso que la iglesia de Cristo prevalece. Los gobiernos pasarán, las instituciones terrenales pasarán, las naciones de esta tierra pasarán, el comercio llegará a su fin, los planes de las gentes, mi amado hermano, en un momento dado llegarán a su fin y serán quebrantados. Todo lo que existe en esta tierra, se dice la palabra que será quemado con fuego ardiente en el día final, dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Todo lo que nosotros vemos es efímero, es pasajero y no permanece. Pero la iglesia de Cristo permanecerá y prevalecerá porque su fundador es el Hijo del Dios viviente. Amén.